Se están yendo todos, todos se van. Sí, ya no hay esos gigantes, esos grandes pensadores que rebasaban su campo. Ya no hay Bourdieu, Foucault, Derrida, Lévi-Strauss, Kundera. Y ya no hay Marc Augé, o por lo menos ha fallecido el abuelo, el taita de la tribu. Y es bello en inglés abuelo porque es grandfather, el gran padre. Estuvo aquí en Colombia y me siento de duelo, pero hay que asumirlo. Y creo que, como yo, muchísimos antropólogos nos sentimos un poco huérfanos. Un viajero, y le encantaba viajar. En este mismo instante lo veo trotando en el aeropuerto del Dorado cuando regresaba no a París, sino a Australia, pasando por Bogotá. Era el año 2013 y estábamos conmemorando el centenario de las primeras excavaciones arqueológicas en San Agustín. Y con motivo de ello hicimos un gran seminario en el Museo Nacional. Y él participó de la cátedra Restrepo Tirado. ¿De quién es el patrimonio? Pero no habló de eso. Habló del tiempo en ruinas y del tiempo sin edad. Y algunos quisieron hacer fracasar una exposición de piezas arqueológicas de San Agustín que queríamos exhibir en el Museo Nacional de Bogotá. 20 años atrás ya había ocurrido una exhibición igual y era el mismo curador, pero algunos se opusieron con el fantasma de que nos íbamos a robar el patrimonio. Imagínense ustedes, el instituto que custodiaba y que custodia el patrimonio se iba a robar el patrimonio. Por supuesto, los intereses fueron políticos, como hay intereses ideológicos y políticos cuando se fabrican posverdades y cuando se acusa falsamente a alguien simplemente para silenciarlo. Pues Marc Augé vino a una exposición virtual que hicimos con las figuras de San Agustín y me dejó esta conversación extraordinaria del tiempo sin edad. Algo de eso he publicado en las redes sociales, pero no importa. Eso fue en el 2013. Y en el 2017, que fue el año Colombia-Francia, en donde llevamos 400 actividades al país galo y de allá nos trajeron como 800 a Colombia. El 8 de diciembre de ese año hubo un gran homenaje en el Centro Georges Pompidou o una gran pregunta que planteamos sobre el futuro, el porvenir de Colombia. Y él nos dejó un texto absolutamente hermoso en donde decía o parafraseaba aquello que Freud dijo alguna vez: hay que apostar por la razón, más aún por una razón sensible. Y qué bueno que ustedes apuesten por la paz. Eso fue lo que dijo Marc Augé en ese texto tan generoso sobre el porvenir de Colombia, para que no lo dejásemos escapar. Cuando llegué a París en el año 95, me acogió en su laboratorio de antropología de los mundos contemporáneos, como lo hicieron otros maestros y maestras: Pierre Bourdieu, Daniel Hervier-Léger, Jesús García Ruiz, Patrick Michel, Michael Levy. En esa escuela que llevo en mi corazón, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Y desde entonces, cuando me encontraba en ese último año que dictó clases Milán Kundera en el ascensor de la escuela, con ese gigante que también se fue, Marc Augé, el antropólogo de los mundos contemporáneos, que dejó de ser etnólogo clásico después de haber
surfeado tanto en África, en Costa de Marfil y en las sociedades africanas, después de haber estudiado el mundo de los curanderos y de los profetas de allá, se volcó sobre la acá y dio un giro fundamental, sí, el de la antropología de los mundos contemporáneos, y empezó a ver su propia sociedad, a hacer etnología de la propia etnología o de los etnólogos. Y empezó con la travesía de Luxemburgo, con el atravesar ese parque, extraordinario jardín donde está el Senado francés, que lo atravesaba todo el tiempo para ir a la escuela donde él era el presidente y duró de presidente 10 años, del 85 al 95. Y después de la travesía de Luxemburgo hizo Domaine Château, se puso a estudiar los castillos y los domaines, y luego estudió a Disneylandia, hizo un viaje a Disneylandia. Tenía una extraordinaria pasión por la relación con las cosas, como Michel de la Pradelle. Y después se puso a ver el metro, y es ahí su obra que lo hizo famoso, Un etnólogo en el metro. 20 años después va a escribir El metro revisitado y nos muestra las alteraciones que ha sufrido el metro parisino. Pero entre tanto, en ese vuelco, en ese giro hacia nosotros mismos, postula esa antropología de los mundos contemporáneos, esa, si se quiere, vida en doble, que años después publicaría no como una autobiografía, sino como unas reflexiones a propósito de ese desdoblamiento que es salir de sí para ir donde el otro y luego volver a sí, que es el eterno viaje de la antropología, en donde él postulaba que con los mismos métodos y los mismos elementos teóricos, simplemente haciendo ajustes de contexto y de momento, se podía hacer etnología de un centro comercial, de la moda, del mundo actual, de nosotros mismos. Y ahí sí que sigue. Y ya se había enrutado un poco con las ficciones fin de siglo, diciéndonos que había que estar alertas ante el todo ficcional que se venía. Vislumbró como Baudrillard y otros tantos ese mundo que ahora nos consume, de las redes sociales, de la virtualidad total, en donde se fabrican posverdades a diestra y siniestra, en donde ya no se sabe quién dice qué ni desde dónde. Y tuve el honor de asistir a su seminario en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París durante más de 4 años, que dictaba con Emmanuel Terré y que se llamaba Lógica Simbólica e Ideología. Y por ese seminario pasaron personajes como Paul Chemetov, grandes artistas, filósofos que él invitaba, gente del más alto nivel y del más alto prestigio intelectual. Sí, para tratar de conjurar un poco eso de la ideología, para tratar de estar alertas. He ahí una extraordinaria afinidad intelectual con Milan Kundera y con Michel de Certeau, dos grandes directores de estudios que Marc Ogier posibilitó que enseñaran en la escuela, porque también Marc Ogier tuvo mucho que ver con la entrada y con la enseñanza de estos dos grandes genios. Sí le debe mucho a de Certeau, le debe en el sentido de esas afinidades selectivas que se construyen con colegas y amigos. Y por supuesto, a partir de ahí, lanza esa categoría de los no lugares o espacios del anonimato. No lugares antropológicos, por supuesto, que son espacios físicos donde no se alcanza a tejer plena identidad, ni alteridad, ni historia. Esos espacios de tránsito, in between, que hoy día nos asedian y nos agobian porque pareciera que el mundo contemporáneo se ha vuelto un entero no lugar, un pleno no lugar, y ni hablar del mundo virtual. Y siguió por allí, escribiendo una y otra vez esas ficciones fin de siglo, el sentido de los otros, y volvía una y otra vez a esa necesaria distancia con respecto al todo ficcional que nos agobia, a las redes sociales que hoy día se adueñaron de nosotros y que fomentan de 1000 maneras el consumo que nos consume. Y quien lo creyera, es a través de ellas que nos comunicamos. ¿Nos comunicamos o informamos?
Preguntas que Ollé plantearía. Y en medio está el 11S, y él escribe un diario de duelo sobre la derribada de las Torres Gemelas. Un poco como lo hizo de otro modo bastante irónico Baudrillard. Pero en su diario de duelo va a enrutar algo que se viene ya, y son sus reflexiones por una antropología de la movilidad, por estar viajando. Finalmente Ollé era eso, un gran viajero, y nos estamos moviendo permanentemente. Y nos plantea, siguiendo a por Virilio, las paradojas entre la ciudad mundial y la ciudad mundo. La ciudad mundial con todas sus promesas de conectividad, de tecnología, y la ciudad mundo con todas las paradojas de pobreza, de miseria, de desplazamiento, de hambrunas, de guerra. Y ya a la salida de la Escuela de Altos Estudios, dio un giro hacia la literatura, y encontramos al Marc Ollé, que hace una autoficciones, y que invita a ser escritor, y se invita a ser escritor. Ya había escrito, creo, Las formas del olvido, sus reflexiones sobre la memoria y el olvido, y esa gran relación entre lo uno y lo otro, porque no hay memoria sin olvido, y porque toda memoria es una reconstitución del pasado en función del presente, y cada vez que nos ponemos a recordar, inventamos. Su acercamiento a Proust, su erudición con la literatura, con el arte. Y allí nos encontramos con ese Marc Ollé que escribe La Mère d'Arthur, una madre de Rimbaud contemporánea. ¡Qué maravilla ese giro! Y luego escribe el diario de un SDF. Y le picaba la ficción. Eso lo despertó de algún modo en mí, y ahora que se ha ido, cada vez me doy cuenta de que mi futuro y mi destino, el que tenga, es en eso, tratando de ficcionar. Where truth is important, I prefer to write fiction, decía Virginia Woolf. Sí, donde la verdad es importante, hay que preferir la ficción. Hay que escribir ficción. Y esa vida en doble que nos hace autores y actores, como en la vida social, es el gran legado que nos deja Marc Ollé, un viajero por toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, y por supuesto por toda Europa. Un ser maravilloso, un abuelo muy cálido que susurraba, que hablaba dulcemente, y que por supuesto tenía una intuición tan extraordinaria. Lo recuerdo en la sustentación de mi tesis doctoral, y sé que se puso una corbata amarilla. Estaba con una cabellera inmensa, larga. Un amigo vino de Berlín a tomar fotos. Las conservo. La última vez que le escribí, le mandé una foto de mi gato Abelardo asomado al jarrón, bostezando, y sentí su carcajada. Ahorita duerme don Abelardo aquí, porque está haciendo un poco de frío en esta tarde que también tiene sol de los venados en Bogotá. Y lo recuerdo con gran cariño, con mucho afecto y con el fervor que inspira un maestro. En estos días estaba releyendo algo que me alegró mucho la vida, que se llamó Bonheur du jour. Lo han traducido como un libro de Hermann Hesse, Pequeñas Alegrías. Y por supuesto están las Madeleines de Proust. ¿Y qué voy a hacer ahorita? Tomar un té con mil hoja de El Cometa. Creo que le ofrecí 1000 hojas del Cometa cuando vino a Bogotá. Qué ser tan maravilloso. Nos ha dejado, pero nos deja como Kundera su obra, y esa invitación a escribir, a reescribir, a recordar, a reinventar, a conjurar el tiempo, pero sobre todo a no repetir simplemente por repetir vagamente, a reiterar, a reafirmar como lo hace el rito, ese sentido de los otros, ese dispositivo que nos hemos inventado para decirle al mundo que a pesar de estar solos, no estamos solos, porque no somos islas sino pedazos de continente. La gran enseñanza de la antropología. Sí, se ha ido el abuelo, el grandfather de la tribu. Me duele profundamente en el alma, me siento un poco como su nieto intelectual y debió tener muchos nietos en el mundo.
Me reclamo como uno de ellos y tengo la dignidad y el honor y el privilegio de haberlo conocido, de tener sus obras completas en casa y sobre todo de seguir ese legado a mi manera y a mi modo, de un sentido tan modesto, de tratar de garabatear, de tratar de reescribir, de, en cierta medida, inventar mundos posibles, que es lo que uno hace desde la antropología y desde la literatura. Trazar puentes entre una y otra, más que disciplina, métier, oficio. Porque recordar es conjurar el olvido en tres tiempos: en futuro de comienzo, en el instante de ahora y en pasado de retorno. En los tres casos reafirmando la consigna de no repetir por repetir. Porque hay que olvidar para estar presente y también para no morir, y especialmente cuando se recuerda y se olvida, para permanecer fiel. Buen viaje y buen viento, maestro y amigo, abuelo Marc Coget.